clase, al menos los que ya están rotando, están viendo que en anestesia tratamos de hacer un enfoque un poco diferente, porque sabemos que ustedes anestesiólogos no van a ser. Comenzamos y partimos desde ahí. Por lo tanto, tenemos que encontrar un objetivo para que ustedes aprendan una clase. Y como médicos generales tenemos que encontrarla, el por qué me interesa que ustedes aprendan sobre anestesia fuera del quirófano. ¿Estamos? Entonces, como ustedes son fanáticos de la música y de todo, ¿saben qué ocurrió en este año, en ese día, en aquel entonces, en el 2009? Creo que recién estaban naciendo todavía ustedes, ¿no? ¿Lo conocen? Sí, ¿no es cierto? Ya. ¿Y saben qué pasó ese día? Se murió, ¿no es cierto? Ya, bien. Ahora, de las imágenes que ustedes ven ahí, y si el tema es anestesia fuera del quirófano, ¿qué comentarios puedo tener? A ver, los quiero escuchar. Vamos. ¿Qué ven en esa imagen? Un balón de oxígeno, ¿qué más? Un ambú, ven pastillas, ¿qué más vemos? Un tensiómetro, ya, ¿qué más vemos? ¿De qué se trata la clase? ¿Dónde? Fuera del quirófano. ¿Y qué les parece esos ambientes? Una casa, ¿qué más? Un cuarto, ok. Por lo tanto, a este señor le hicieron anestesia fuera del quirófano. ¿Estamos? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el desenlace? Fallecimiento. ¿Por qué creen que como anestesiólogo quiero que ustedes aprendan esta clase? Para no matar a otro Michael Jackson, ¿no? Si no, hasta ahora estaríamos escuchando su super música, ¿me entienden? Ese es el objetivo, no matar a otro Michael Jackson en el mundo. Bien. Por lo tanto, me encanta estas balanzas cuando hablamos de anestesia fuera del quirófano. No sé, ustedes pensaban, la doctora va a venir y me va a contar todas las drogas que hay. No. A mí lo que me interesa de la anestesia fuera del quirófano es que aprendamos a buscar los riesgos. ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es el riesgo? Algo que puede generar un daño. Bien. Entonces, frente a un procedimiento anestésico fuera del quirófano, nosotros tenemos que evaluar los riesgos. Y el riesgo puede deberse al paciente, al cirujano o a la decisión del anestesiólogo. ¿Estamos? Si el paciente es obeso, yo puedo modificar ese riesgo. Si el paciente está en sepsis, ¿yo lo puedo modificar? No, no es cierto. Que el cirujano sepa o no operar, ¿yo lo puedo modificar? Tampoco. Que el cirujano decida hacer una cirugía y no tener todo su instrumental, ¿yo lo puedo modificar? No. Pero sí que puedo tomar yo como anestesiólogo la decisión. ¿Lo hago la cirugía en la casa o en el hospital? ¿Y quién lo decide? El anestesiólogo, porque el cirujano no me va a llevar jalando a la casa del paciente. ¿Entienden? ¿Quién decide si el paciente le termino la anestesia y lo dejo sentado en la silla y me voy? ¿Quién toma esa decisión? El anestesiólogo, ¿no? No lo puedo dejar al paciente totalmente dormido en una silla. ¿Saben que hace unos 2 o 3 días ha fallecido un paciente de gastro porque lo dejaron sentadito en la silla? Y cuando se dieron cuenta el paciente estaba muerto. Eso ha pasado hace un par de días, de una anestesia fuera del quirófano. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos bajo riesgo, ¿no? O un riesgo medio o un alto riesgo. Entonces tenemos que aprender a tomar la decisión correcta. Muy bien. Son 4 cosas que vamos a revisar rápidamente en la clase de hoy. Pero lo principal entonces, cuando hablamos de anestesia fuera del quirófano, es disminuir los riesgos. ¿Estamos? 4 cosas que me interesan. Sedación, pregunta del examen. Me encanta preguntarles todo lo que es sedación y enredarlos. ¿Estamos? La segunda parte es farmacología, que va de la mano con la sedación. Que aquí es importante que ustedes recuerden algunas cosas específicas. La técnica anestésica y las indicaciones de los pacientes. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, cuando yo manejo un paciente fuera del quirófano,
¿Cuál es la responsabilidad como médico anestesiólogo? Miren, justo va de la mano la seguridad del paciente, el manejo analgésico, es decir, que no le duela, tener una buena comunicación tanto con el paciente como con sus familiares y lograr una buena inmovilidad del paciente para que le hagan el procedimiento invasivo. Pregunta, ¿qué creen que se hace en los procedimientos fuera del quirófano? ¿Qué procedimientos se imaginan ustedes? Alucinan, ¿creen? Para extracción dental, otra. ¿Problemas? Hablen, no los escucho. Para cuidados paliativos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más hacemos fuera del quirófano? Endoscopías. ¿Qué más? Cuando te van a meter al resonador, también es anestesia fuera del quirófano, ¿sí? Cuando van al cirujano plástico, también es anestesia fuera del quirófano. Donde van en el esteticista, también es anestesia fuera del quirófano. Entonces, ¿qué es lo que necesita, por ejemplo, el odontólogo? Que la persona no le cierre la boca, ¿no es cierto? Entonces el anestesiólogo lo tiene que tener dormido, tranquilo y con la boca abierta. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿y qué quiere el que lo mete al resonador? Que no se mueva, ni siquiera parpadee, ni siquiera sueñe, ¿no? Eso es lo que quiere el que lo ha metido al resonador. Entonces, cada uno quiere una exigencia diferente y nosotros tenemos que manejar todo eso. Por lo tanto, los principales riesgos y desafíos fuera del quirófano es el entorno y el procedimiento. El entorno, ¿por qué? Porque estos lugares no están diseñados justamente para proveer anestesia. La anestesia segura, llamémosle así, tiene que tener un anestesiólogo, una máquina de anestesia, una fuente de oxígeno y todas las medidas para hacer un RCP avanzado adecuado, ¿no es cierto? Entonces, pero actualmente si yo voy a la sala de endoscopía, no hay una máquina de anestesia. Si ustedes van al resonador, no encuentran toda la máquina de desfibrilación. Si van al odontólogo, tampoco lo encuentran. Entonces, son lugares que se han tenido que acondicionar para que el anestesiólogo pueda dar una anestesia. Ahora, estos procedimientos lo que van a hacer es, son procedimientos que requieren que esté un anestesiólogo, ¿no? Y el anestesiólogo tiene que aprender a reconocer los momentos críticos. Entonces, ¿cuál creen que ustedes que es el momento más crítico en un procedimiento fuera del quirófano? ¿Qué creen que es lo más común, lo que pasa normalmente? Uno puede ser la sobredosis, otro, si tú le das mucha dosis, ¿qué va a pasar con el paciente? Depresión. ¿Y qué depresión? Respiratoria. No es que se ponga triste el paciente, ¿no? Sino hace depresión respiratoria. Muy bien. Sí, no, ustedes estén alerta. Por lo tanto, lo que hacemos se llama sedación, no anestesia general. Nosotros no vamos a llevar al paciente a abolir todos los reflejos. Nosotros, para la anestesia fuera del quirófano, manejamos lo que es la sedación. ¿Estamos? Entonces, en la sedación vamos a administrar fármacos. ¿Para qué? Para que el paciente pueda tolerar ese procedimiento que no es agradable. ¿Estamos? Y vamos a aliviarle su ansiedad, su incomodidad, el dolor y disminuir el estado de conciencia. Nada más. ¿Ok? Son los 3 requisitos. Ansiedad, incomodidad, 4. Dolor y disminución del estado de conciencia. Bien. Los niveles de anestesia entonces son sedación mínima, sedación moderada y sedación profunda. Cuando tú atraviesas la barrera de la sedación profunda, pasas a la anestesia general, lo cual no es el objetivo. Entonces, si yo pongo en el examen paciente que no responde a estímulo doloroso, que requiere uso de intubación endotraqueal o máscara laríngea, que su frecuencia cardíaca puede estar
bradicárdico, por ejemplo, y que necesita el uso de un ventilador, ese paciente, ¿en qué nivel de sedación va a estar? En anestesia general. ¿Estamos? Entonces, más o menos, esa va a ser la forma de las preguntas del examen, para que ustedes puedan encontrar. Entonces, les comenté, vamos a evaluar en 4 niveles: respuesta a estímulos, vía aérea, si ventila o no espontáneamente, y la función cardiovascular. Y la función cardiovascular la vemos en 2 parámetros: la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Bien, pero doctora, ¿cómo vamos a evaluar la sedación? Para efectos de este examen, de este curso, y donde van a estar normalmente ustedes, solo quiero que aprendan y recuerden la escala de sedación de Ramsay, ¿sí? Es la más común, la más simple, la fácil, la que todos debemos de recordar cuando estemos en el hospital como internos. Así es que, para efectos de ustedes, tienen que recordar, el Ramsay se clasifica en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 1 es un paciente ansioso, agitado. En el Ramsay 2 es un paciente colaborador, que está orientado y tranquilo. El Ramsay 3 es un paciente que ya está dormido, pero que si tú le dices hey, te responde a las órdenes, ¿sí? El Ramsay 4 es un paciente dormido, pero va a responder al estímulo fuerte, al estímulo auditivo intenso. En el 5 es el paciente dormido, pero si tú te acercas y lo mueves, se despierta. Y el Ramsay 6 necesita, así tú lo peñisques, le hagas todas las maniobras, lo hinques por todos lados, no se despierta. ¿Estamos? ¿Entendidos los niveles de Ramsay? Muy bien. Entonces, los niveles de Ramsay van de la mano con lo que les habíamos comentado de la sedación. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál es la función y la obligación del médico que se me ocurre dar una sedación fuera del quirófano? Y aquí sí vienen todos, porque les cuento que la endoscopía, quien les pone el midazolam, no es el anestesiólogo, es la enfermera. ¿Estamos? Por eso es que los pacientes les pasa lo que pasó hace un par de días, se mueren. Estamos un poco en los lugares donde la sedación la hace el anestesiólogo, la endoscopía. Bien, entonces, cuando tú vas a dar sedación, tienes que tener y recordar 2 estándares. El primero es que lo tiene que hacer un personal anestesiólogo calificado. Y este debe de estar presente durante todo el procedimiento en el lugar donde se realiza. Y el segundo estándar es que este médico anestesiólogo debe de evaluar todo el tiempo la ventilación, la oxigenación, la circulación y la temperatura del paciente. Estamos, entonces, yo debo de monitorizar oxigenación, ventilación, circulación y temperatura del paciente. Y nuevamente, la circulación tiene 2 componentes, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Estamos? Cuando en el examen les ponga los 5 parámetros básicos que el paciente debe de ser en la monitorización, ¿cuáles tienen que buscar? Frecuencia cardíaca, presión arterial, CO2, muy bien. ¿El otro? ¿Cuál? Temperatura y ¿cuál les falta? No es la frecuencia respiratoria. ¿Ah? Tampoco es el PIB. ¿Cuál es el que les está faltando? Saturación de oxígeno. Estamos, son las 5 que se les va a preguntar en el examen. Ahora, actualmente lo que es la monitorización del paciente también se debe de incluir el nivel de conciencia. ¿Estamos? ¿Y cómo lo evaluamos en forma rápida? Con el Ramsay, que se les ha explicado. Entonces, yo ya sé que el paciente está respirando bien, tiene una buena ventilación, una buena circulación, su temperatura está adecuada y el nivel de conciencia aplico el Ramsay. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que digo. ¿Y quién es el responsable de todo esto?
el médico anestesiólogo. Peculiaridades respecto a la monitorización. ¿Cómo se llama la monitorización que el paciente requiere para un procedimiento común? Monitorización básica. En cambio, si yo tengo un paciente que me lo están trayendo crítico de emergencia a la zona del resonador para hacer una resonancia porque están pensando que hay un aneurisma, por ejemplo, ese paciente puede estar viniendo con una línea arterial. Entonces ya eso es una monitorización avanzada. ¿Estamos? Pero, ¿qué me interesa a mí saber? Entonces, recordar para ustedes la monitorización básica. Y esta monitorización no acaba cuando acaba el procedimiento anestésico, sino debe de prolongarse incluso hasta 30 minutos o una hora que haya terminado el procedimiento. Porque como les digo, hay pacientes que pueden quedar con el remanente de la anestesia y pueden ir al paro respiratorio. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? ¿Están seguros? ¿Todo claro? Cuando vimos que a Michael Jackson le habían dado la anestesia fuera del quirófano en su casa, ¿y dónde se quedaba a descansar después de eso? En su cama, ¿no es cierto? Bien. Entonces, todo procedimiento fuera del quirófano, el paciente tiene que ir a un lugar que se llama la unidad de recuperación posanestésica. Pero doctora, si es en su casa, pues el mismo lugar se tendría que ser. Si es el resonador, saliendo del resonador hay un espacio. Si es del odontólogo, el odontólogo lo deja en la misma camilla donde ha hecho el procedimiento. Pero, ¿qué es lo importante de recordar de estos lugares de recuperación? Porque ustedes van a ir acompañando a su papá, su mamá, su enamorado, enamorada, quien quieran, a hacerse una endoscopía. Y van a estar sentados a sus costados de ellos en la silla, viendo cómo ellos están durmiendo después de la endoscopía, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante este lugar? Porque en este lugar el paciente tiene que recuperarse como lo trajeron. Si ustedes los trajeron a sus familiares caminando, hablando, despiertos, se los deben de devolver en las mismas condiciones. ¿Estamos? No le pueden devolver un familiar que está como borrachito y que ustedes tienen que llevarlo a la casa. ¿El por qué? La misma explicación que les hice cuando hablamos del RCP. ¿Ustedes por qué respiran? ¿Por qué están respirando ahorita? Porque están vivos. Ya, perfecto. Buena respuesta. Pero, ¿cómo sabes que tienes que respirar? Ya, cambio la pregunta. ¿Cómo saben que tienen que respirar? Por el CO2, ¿ya? ¿Y qué pasa con el CO2? ¿Dónde se activa? En el alveolo. Ya, está bien. En los vasoreceptores. ¿Y estos vasoreceptores a quién le mandan la señal? En el cerebro. ¿En qué parte? En el tallo encefálico. ¿Y ahí quién está? El centro neumotásico. Muy bien. Entonces, ese centro es el que les dicen que aunque ustedes estén haciendo, comiendo, nadando, haciendo lo que sea, les dicen, siguen respirando. Estamos. Porque ustedes no piensan para respirar. Ninguno de ustedes en este momento, hasta que yo les he dicho ahorita, recién se ponen a pensar, ¿cómo respiro? ¿No? Recién se van a poner a filosofar. No, este no es el momento. Estamos. Pero nadie hace conciencia que está respirando. Hasta que este centro, nosotros lo dormimos. Entonces, los anestesiólogos somos excelentes durmiendo este pedacito del cerebro. Es un pedazo bien chiquitito. ¿Por qué? Porque casi todos los anestésicos lo duermen, lo inhiben, hacen que este centro se quede tonto. Entonces, al quedarse en out, ya no se da cuenta de lo que está pasando, no te da la señal de que el CO2 esté aumentando. ¿Entienden? Entonces ustedes no intentan respirar. Cuando ustedes están en el agua y un poquito de agua les ingresó, ¿qué es lo que hacen desesperadamente? Intentan respirar. Eso no pasa porque el centro neumotáxico está dormido. Por lo tanto,
tanto, el CO2 comienza a incrementarse y las personas no se dan cuenta. Están tan felices durmiendo bajo anestesia que se olvidan de respirar. Entonces su frecuencia de 16 comienza a ser 14, 12, 8, 6 y después respiran 1 al minuto. ¿Y eso qué te lleva? Al paro, primero respiratorio, y si ya no hay oxígeno, ¿quién comienza a sufrir? El corazón. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que va a pasar con estos pacientes. ¿Estamos? ¿Entendido el por qué? Por lo tanto, el paciente no se da cuenta que no respira. El paciente es así. Una respiración, 2 respiraciones, paro respiratorio. ¿Ya? Y cuando se dan cuenta, ya el paciente está negrito. Y nadie se dio cuenta. Por lo tanto, la recuperación posanestésica es para evitar eventos adversos básicamente respiratorios. ¿Estamos? Esa es el principal objetivo. Ahora, no significa que no sirva para otras cosas. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado las noticias que ha fallecido una paciente que le han operado de una vesícula, la dieron de alta y después se murió a los 2 días. ¿Pero por qué se murió si la dieron de alta si la paciente estaba bien? Bueno, pues también la pueden perforar y la perforación no te va a matar tan rápido como te mata el que no respiras. ¿Me entienden? O sea, las perforaciones, los sangrados van a ser un poco más lentos. Claro, si es la aorta, no hay que negar en la aorta, ¿no? Eso es súper rápido. Legal incluso el medicamento. Pero el resto son paulativos, son lentos. ¿Estamos? Mientras que la función respiratoria no. El paciente no tolera más de 3 minutos de hipoxia. ¿Estamos? El sangrado, el paciente puede estar con un sangrado tonto 1 día, 2 días y al 3er día recién se choca. Pero el respiratorio, después de 3 minutos, el paciente está yendo al paro. ¿Sí? Entonces, entendido la importancia de que al familiar se nos devuelvan despierto, muy bien. Por lo tanto, sí es importante y me gusta preguntarles también sobre este tema, ¿cómo debe de irse un paciente de cirugía ambulatoria a su casa? Entonces, esto es importante repasar. Primero, que el paciente tenga movilidad espontánea, ¿no? O si tú lo encuentras sentado, le dices, señor, ya párese y váyase. Entonces no esté caminando, tonteando por ahí. Que respire adecuadamente. Que su presión arterial sea al menos la misma que con la que ingresó a la sala de procedimientos. Que el paciente esté consciente. Que tenga la capacidad de mantener la saturación de oxígeno. Que el paciente se pueda vestir solo. Que el paciente no tenga dolor. Imagínense que le sacan la muela y ustedes lo mandan a la casa al paciente con un EVA de 10/10. Entonces el paciente va a estar taquicárdico, sudoroso, incluso puede desvanecerse solo por el dolor. Que el paciente tenga una adecuada deambulación, que el paciente pueda comer, ¿no? Porque si no están todos sus reflejos, el paciente puede atragantarse y morir. Y que el paciente pueda miccionar. Es importante que nuestro paciente cumpla todos esos requisitos antes que lo mandemos a su casa. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Seguros? ¿Claro todo? Miren que ya voy a terminar, ¿no? Ahora, este slide, cuando hablo con el residente del primer año, cuando llegan los nuevos anestesiólogos, yo le digo ya, el que me descubra lo raro de aquí, ya, lo voy a dejar intubar, le digo al residente. Uy, todo se acuerdan. ¿Qué ven en esta lámina? ¿Qué ven de raro? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué creen que es importante de aquí? ¿Ven algo que les llame la atención? ¿Qué ven en el fentanilo? ¿Ah? ¿Es? No. Miren más allá. Acérquense si quieren, ¿ah? Si no ven desde ahí pueden acercarse. ¿Qué miran? ¿Qué miran? ¿Algo les llama la atención?
Nada. Ya, a ver, vamos como cuando juego con mis hijas. El propofol no es. Ya, no lo miren. Les quedan 3 cositas, ya, menos, 4 les quedan. El fentanilo no es. Ya, les va quedando menos. ¿Nada? ¿Qué? La jeringa no es. Ya, les queda 2. A ver, ¿quién me va a decir? ¿Qué es el A? A ver, ¿qué ves? Ya, ¿qué pasa con el midazolam? Ahora vamos a ver si la descubrió, ¿ya? ¿Qué pasa con el midazolam? Dilo. Ya, el midazolam es. Ahora, ¿qué cosa es? No, esa no es la respuesta. A ver, es el midazolam, pero ¿por qué? ¿Qué hay allí que yo les digo que es importante saber el midazolam? Las presentaciones. Eso es lo importante. Miren, chicos, y esto mata, ¿entienden? Este midazolam que ustedes ven acá dice 5 miligramos en 5 mililitros. ¿Estamos? ¿Qué significa? En 1 mililitro, ¿cuántos miligramos hay? 1 miligramo. ¿Qué dice la polla del costado? Dice 50 miligramos en 10 mililitros. ¿Cuántos miligramos hay en 1 mililitro? 5. Es lo mismo ponerle 1 miligramo de 1 mililitro o 1 mililitro de 5 miligramos. ¿Es lo mismo? ¿Con cuál se va a dormir? Con el de 5. Es decir, si yo no sé, le digo, ponle 5 miligramos. Y él agarra el verde y le pone 5 mililitros, que le está poniendo 25 miligramos. ¿Entendido? Eso es la importancia de la parte farmacológica, que tiene que ser segura y efectiva. Para la mala suerte, en los anestésicos no solo existe el midazolam, el fentanilo también existe de 2 y de 10. El propofol existe al 1 y al 2%. O sea, si yo le pongo desde el 1% es 10 miligramos en 1 mililitro, pero si le pongo el del 2% es 20 miligramos. Doctor, qué gusto verlo. ¿Entendido? Entonces, esa pequeña diferencia, que ya están viendo que no es una pequeña diferencia, es lo fundamental cuando yo tengo que ver farmacología en pacientes, no solo fuera del quirófano, sino incluso en cualquier procedimiento, ¿no? ¿Dudas, preguntas respecto a este punto? ¿Entendieron la importancia de reconocer los fármacos? En vano yo les voy a hablar lo que me dijo, ¿no? El midazolam es una benzodiazepina. Ya eso lo van a leer, ya lo vieron el fármaco. Lo que a mí me interesa es que ustedes recuerden que hay diferentes presentaciones que sí me pueden llevar a un riesgo. Y habíamos hablado que en la primera lámina, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el objetivo de la anestesia fuera del quirófano? Disminuir, ¿qué? El riesgo. ¿Estamos? Y si se dan de cuenta, cada una de las cosas que hemos visto nos lleva a buscar ese objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ya casi para terminar, ¿cuáles son las indicaciones de la anestesia fuera del quirófano? ¿Dónde hago anestesia fuera del quirófano? Cirugía dental, endoscopías, ¿dónde más? Centros de resonancia, ¿dónde más? Endoscopía, cuidados paliativos, es decir, miren, todos los lugares que ustedes pueden ver acá son fuera del quirófano. O sea, el anestesiólogo no está en su lugar, como habíamos comentado al inicio, de confort. ¿Qué me llevo de la clase? Primero, dar anestesia fuera del quirófano
nos da una gran responsabilidad. ¿Estamos? Segundo, los anestesiólogos tienen que desarrollar nuevas competencias. Y estas competencias deben de ser necesarias para dar una atención segura. ¿Se han dado cuenta que todo el tiempo les estoy hablando de seguridad? Porque mi objetivo es disminuir el riesgo y que a ustedes no se les ocurra usar el midazolam en cualquier lugar. ¿Estamos? Incluso les encanta prescribir. No duermes bien, tómate tu midazolam y le dan la recetita por los 15 miligramos. ¿Estamos? Entonces, ya les he explicado por qué no podemos hacer eso. Y ahora espero que ustedes sean seguros cuando ya tengan su sellito y puedan prescribir. Y tercero, debemos de desarrollar protocolos y tener capacitación para disminuir la incidencia de las complicaciones. ¿Y cuál hemos dicho que es la primera complicación? Respiratoria. Y disminuimos la severidad de los daños. ¿Cuál era el daño más catastrófico? ¿Qué le pasó a Michael Jackson? Se murió. Con esto, ahora, también la cantidad de procedimientos que requieren la asistencia fuera del quirófano con anestesiólogos cada día es más. A ustedes cuando eran chiquitos la mamá los llevaba y le sacaban el diente y así lloraban. Ahora no, la mamá contrata a su anestesiólogo para que al niño le hagan la limpieza, ni siquiera para que le saquen los dientes. Estamos. Y nos llaman en forma insistente. Antes era solo para niños especiales, ahora todos los niños son especiales. ¿Ah? No hay mamá, su hijo es especial, así que esté su anestesiólogo. ¿Me entienden? Igual, por ejemplo, ¿no? Las chicas, se viene el verano, doctora, me voy a hacer la depilación, pero no quiero que me duela, que venga el anestesiólogo, que me duerma para que me depile. Pues estamos a ese nivel, chicos. Ahora, imagínense, entonces, recordemos, la sedación no está exenta de complicaciones. Vimos los niveles y les dije que si yo me pasaba de la raya, ¿a dónde se iba el paciente? A la anestesia general. Y si no tengo todo, ¿qué hago? Se me muere. Entonces hay que evitar. La sedación no está exenta de complicaciones. Ahora, las implicaciones del estado clínico del paciente, eso es importante. ¿Se acuerdan que les dije que no era lo mismo el paciente con sepsis, el paciente gordito o uno de ustedes que vaya a hacerse el procedimiento? ¿Estamos? No. Luego, también varía el lugar donde lo voy a realizar. La casa de Michael Jackson no era nada seguro. Yo que él me compraba mi máquina de anestesia y no me hubiera pasado nada, ¿no creen? Hubiera estado más seguro. Pero bueno, pues, ya, entonces. Y lo importante, como les dije, es disminuir los riesgos. Y algo que espero que les haya quedado bien claro es el tema de la monitorización. Si yo no monitorizo, no sé lo que está pasando con el paciente. Entonces volvemos a repetir, y ya solo para cerrar, ¿cuáles eran las cosas que yo necesitaba monitorizar de mi paciente? Frecuencia cardíaca, presión arterial, el CO2, la saturación y la temperatura. Y si quiero saber si está despierto o no, ¿qué aplicaba? El Ramsay. Listo, aprobaron la clase. ¿Alguna duda, pregunta? Creo que hemos cerrado. ¿Qué tienen que aprender? El Ramsay. Lo van a necesitar para el internado. Que tienen que recordar los niveles de sedación. Asústense cuando pasa de la sedación moderada. Y lo más importante, no se les ocurra a ustedes dar anestesia. ¿Estamos? Listo, jóvenes. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Clase? A ver,